Hola, buen día para todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de los delitos virtuales, sus definiciones y cómo los podemos combatir. Bienvenidos. A continuación vamos a ver un glosario de palabras con sus respectivas definiciones para así ahondar un poco más y conocer qué son los delitos virtuales. La primera palabra es suplantar información, que consiste en hacerse pasar por otra persona con la finalidad de obtener algún beneficio, engañar a otros o causar algún daño. Este delito se puede cometer de diversas maneras, como creando perfiles falsos en redes sociales, utilizando correos electrónicos fraudulentos o incluso accediendo de cuentas ajenas. Considerada un delito cibernético y está regulada en el Código Penal colombiano. Específicamente en el artículo 296 del Código Penal establece penas para quienes usurpan la identidad de otra persona con el fin de cometer actos fraudulentos o de engaño, conocidos como delitos de suplantación de identidad. El delito de suplantación de identidad en Colombia generalmente está asociado a estafas en línea, robo de información personal, acceso indebido a cuentas bancarias o redes sociales y el uso no autorizado de datos personales. Este tipo de fraude cibernético ha aumentado con el auge de las redes sociales y las plataformas digitales. Dentro de las penas y las sanciones, la suplantación de identidad, dependiendo del contexto y el daño causado, puede tener penas que van desde 4 hasta los 8 años de prisión, además de multas significativas. La segunda palabra es phishing, que consiste en el engaño a través del cual los ciberdelincuentes intentan obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas de crédito, haciéndose pasar por una entidad confiable mediante medios electrónicos como correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web falsos. En general, las atacantes envían mensajes que parecen provenir de fuentes legítimas como bancos, redes sociales o servicios de correo electrónico, en los cuales solicitan a la víctima que proporcionen información personal o que haga clic en un enlace que redirige a un sitio falso. Una vez que la víctima introduzca su información, esta es robada por el ciberdelincuente para ser utilizada en fraudes financieros, robos de identidad u otros crímenes. Tipos de phishing: correo electrónico de phishing, mensajes que imitan a empresas conocidas para que la víctima revele sus datos. Spear phishing, ataques dirigidos a personas específicas utilizando información personal para hacer el engaño más creíble. Y phishing por mensajes de texto, en los cuales contienen enlaces maliciosos donde roban la información. La tercera palabra es sexting, que consiste en el envío de contenido sexualmente explícito a través de medios electrónicos, tales como mensajes de texto, imágenes o videos. Puede convertirse en un delito virtual cuando se vulneran los derechos de privacidad y consentimiento de las personas involucradas. Si bien el sexting consensuado entre adultos no es un delito en sí mismo, puede derivar en conductas ilegales bajo ciertas circunstancias. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿cómo se convierte el sexting en un delito? El sexting se transforma en un delito virtual en los siguientes casos. Distribución sin consentimiento, cuando el contenido íntimo compartido en privado es distribuido o publicado sin el consentimiento de la persona involucrada. Se incurre en delitos como el ciberacoso, extorsión o pornovenganza. Publicación de este material puede ocasionar daños a la reputación de la persona afectada y generar consecuencias legales graves para el agresor. Sexting con menores de edad. Si el contenido involucra a menores de edad, aunque sea consensuado, puede calificarse como pornografía infantil, lo que es un delito grave en la mayoría de los países, incluyendo España, Colombia, entre otros. En estos casos, tanto la creación como la distribución de dicho contenido genera sanciones y penas. En algunos casos, tras recibir contenido íntimo, el agresor puede amenazar con difundir dicho material a menos de que la víctima acceda a ciertas demandas, como dinero o más contenido.
Este acto se conoce como sextorsión y es una forma de extorsión castigada severamente por la ley. La cuarta palabra: claves programáticas espías. Estas, también conocidas como spyware, son programas o códigos maliciosos diseñados para espiar y recopilar información de un dispositivo sin el conocimiento o el consentimiento del usuario. El uso de este tipo de software con finales maliciosos es considerado un delito virtual en la mayoría de las legislaciones, ya que vulnera la privacidad y puede derivar en otros delitos como el robo de identidad, fraude o extorsión. Son estafas a través de subastas en línea. Las estafas a través de subastas en línea son un tipo de delito virtual que ocurre cuando los estafadores utilizan plataformas de subastas o comercio electrónico para engañar a los usuarios, robándoles dinero o productos sin intención de cumplir con el acuerdo. Este tipo de fraude se ha vuelto más común en el crecimiento de las plataformas de subastas y ventas en línea, como eBay, Mercado Libre o Wallapop. ¿Cómo funcionan las estafas con subastas en línea? Las estafas en subastas en líneas pueden presentarse de diferentes maneras. Entre las más comunes se encuentra no entrega del producto. El estafador pone un artículo a la venta en una subasta o sitio de comercio electrónico y una vez que recibe el pago no entrega el producto ni responde a los intentos de comunicación del comprador. Falsificación de productos. Se ofrecen productos que resultan ser falsificaciones o de calidad muy inferior a la anunciada. Esto es común con productos de alta demanda como dispositivos electrónicos o ropa de marca. Sobrepuja falsa. Los estafadores hacen ofertas falsas sobre su propio producto para aumentar artificialmente el precio final, obligando a los compradores legítimos a pagar más de lo que deberían. Phishing a través de la subasta. El estafador puede crear una subasta falsa o enviar correos electrónicos fraudulentos que simulan ser la plataforma para robar información personal o financiera del usuario. Pago fuera de la plataforma. El estafador convence al comprador para que realice el pago fuera del sistema seguro de la plataforma, como por transferencia bancaria, evitando así los mecanismos de protección de las propias plataformas de subastas. Divulgación indebida de contenidos. La divulgación indebida de contenidos en el ámbito digital se refiere a la difusión no autorizada de información confidencial, imágenes, videos o datos personales de otra persona, sin su consentimiento. Este tipo de actividad es considerado un delito virtual ya que vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad y la protección de datos. Dependiendo del tipo de contenido divulgado y del daño causado, las consecuencias legales pueden ser graves. En Internet. La pornografía infantil en Internet se refiere a cualquier material que represente de manera visual, ya sea en imágenes, videos u otros formatos, a menores de edad en situaciones sexuales explícitas, ya sean reales o simuladas. Esto incluye la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes y es una forma de abuso infantil. Este tipo de material es ilegal en la mayoría de los países del mundo y está considerado como una grave violación a los derechos humanos de los menores, ya que promueve la explotación y el abuso sexual. Además, la producción, distribución, posesión y visualización de pornografía infantil están tipificadas como delitos, como sanciones que varían según las leyes de cada país. Es violación a los derechos de autor, la cual hace referencia al uso no autorizado de una obra protegida por derechos de autor, que son los derechos legales exclusivos que tiene el creador de una obra original como libros, música, películas, software, arte, entre otros, sobre su creación. Estos derechos permiten al autor controlar
cómo se reproduce, distribuye, comunica públicamente o modifica su obra. Una violación ocurre cuando alguien copia, distribuye, muestra o realiza una obra protegida sin el permiso del titular de los derechos. Es piratería en Internet. La piratería en Internet se refiere a la distribución, descarga, reproducción o uso no autorizado de contenido digital protegido por derechos de autor, como música, películas, software, videos, libros electrónicos y otros materiales sin el consentimiento del titular de esos derechos. Es una forma de infracción de los derechos de autor y puede implicar la obtención o el acceso ilegal a material que normalmente estaría disponible solo mediante compra o licencia. La piratería en Internet incluye actividades como descarga ilegal, obtener contenido protegido de sitios web o plataformas de intercambio de archivos sin pagar por él. En resumen, como nos podemos dar cuenta, hay diversos delitos virtuales que podemos cometer en nuestro día a día. Es necesario tener en cuenta cada uno de estos para asimismo, en el momento en que identifiquemos alguno de ellos, llamar a las autoridades o a una institución competente donde nos puedan ayudar o atender. Muchas gracias, espero les haya gustado el video. Hasta pronto.